Este es un trabajo presentado por Camilo Caldera, mi persona Rosa Isela Pastrana y Natalie Verona, estudiantes del curso de Química Cuántica del programa de Química de la Universidad de Córdoba. A continuación les hablaré acerca de la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Se estudia la aproximación de Bohr-Oppenheimer porque necesitamos encontrar una función de onda para el sistema molecular. Esta función de onda se obtiene de resolver la ecuación de Schrödinger asociada, donde H es el hamiltoniano molecular dado por el operador que estamos viendo en pantalla, donde se tiene la energía cinética de todos los electrones, la energía cinética de todos los núcleos, la energía de interacción electrostática de los electrones, la energía de interacción entre los núcleos y la energía de interacción de los electrones en el campo producido por los núcleos. Ahora, antes de hablar de la aproximación, es esencial recordar una propiedad muy importante de las ecuaciones diferenciales, y para eso traemos a colación la ecuación de Schrödinger asociada con el átomo de hidrógeno. Aquí tenemos el hamiltoniano asociado con el átomo de hidrógeno, que no es más que una partícula en un campo central, dado entonces por la función de onda que depende de la parte radial y dos partes angulares. Como es de notar, las variables del hamiltoniano no se mezclan unas con otras, o sea que están separadas. Entonces, como las variables geométricas r, θ y φ son independientes, la estrategia para resolver esta ecuación es escribir la solución de este problema, que es una función de tres variables, como un producto de tres funciones, cada uno de una variable. Para resumir lo dicho anteriormente, entonces, tenemos que cuando las variables son separables, la solución de la ecuación diferencial se puede escribir como un producto de funciones de cada variable. En el caso del átomo de hidrógeno, se reduce a un producto entre la parte radial y la parte angular. Además de esto, se debe tener en cuenta la construcción del hamiltoniano cuántico a partir del hamiltoniano clásico, recordando que es una ecuación diferencial de segundo orden, en derivadas parciales y que no tiene variables separables, ya que los términos 1 sobre r alfa beta genéricos no permiten separar las variables y por lo tanto no hay métodos conocidos para tener soluciones exactas. Ok, hablando ya de la aproximación de Bohr-Oppenheimer, pero primero analizaremos la relación entre las masas. ¿Qué va a ocurrir cuando dos partículas que tienen masas muy distintas están interactuando, como en el caso del electrón y el protón? En términos generales, la energía cinética es la ecuación que tenemos aquí, la cual ya conocemos todos, y tenemos la energía cinética para un protón y para un electrón. Entonces, ahora vamos a considerar varios casos. En el primer caso que vamos a considerar, cuando dos partículas tienen la misma energía cinética. Si tienen la misma energía cinética, entonces se puede igualar las dos ecuaciones anteriores, es decir, de la energía cinética del protón y la energía cinética del electrón, y de ahí entonces podemos escribir la velocidad del electrón en función de la velocidad del protón. Y con la relación conocida entre las masas del protón y el electrón, y nos queda la ecuación que dice que el cuadrado de la velocidad del electrón es igual a la relación entre la masa por el cuadrado de la velocidad del protón. Entonces tenemos que en este caso la velocidad del electrón es aproximadamente 43 veces la velocidad del protón. Para el segundo caso, que es cuando las dos partículas tienen la misma velocidad, tenemos
que se despeja la velocidad quedando 2 veces la energía cinética dividida por la masa, y así, si las dos velocidades son iguales, entonces estos dos términos de energía cinética son iguales, y de ahí despejamos la energía cinética. Y de ahí entonces, si las dos partículas tienen la misma velocidad, entonces la energía cinética asociada con el protón es un factor de 1836 veces más grande que la energía del electrón. Entonces, para el último caso, o el tercer caso, que cuando las dos partículas están sometidas a la misma fuerza externa, entonces aplicamos las ecuaciones de Newton para determinar las fuerzas asociadas con cada partícula. Y entonces podemos encontrar la aceleración del electrón en función a la aceleración del protón y la relación entre las masas. Así, la ecuación diferencial obtenida, en esta ecuación diferencial obtenida, podemos cancelar los diferenciales y obtenemos una ecuación diferencial en función de las velocidades. Y después que integramos, entonces nos dice que la velocidad del electrón es 1836 veces la velocidad del protón. Entonces, ahora sí, partiendo de la relación que tenemos de la velocidad del electrón y el protón en función de la relación de las masas, pero si no tenemos un protón, sino en general es masa atómica, porque tenemos un núcleo, entonces este lo reemplazamos por m sub a. Y en el núcleo entonces tenemos protones y neutrones, los cuales pesan más o menos lo mismo. Ahora, la velocidad del electrón será un factor de 1836 veces multiplicado por la suma del número de protones y el número de neutrones que tenemos en el núcleo. Y eso multiplicado por la velocidad del núcleo. Entonces, la operación o la aproximación, de Bohr-Oppenheimer se hace muy sencilla debido a que la propiedad de que los electrones se mueven mucho más rápido que los núcleos, como lo vimos anteriormente, porque si los protones se mueven, los electrones se mueven mucho más rápido que los protones, entonces los núcleos, que son protones y neutrones y pesan más, se moverán mucho más lento en comparación a los protones. Es decir, entonces, que los electrones tendrán una velocidad exagerada en comparación al núcleo. Entonces, lo que Bohr-Oppenheimer dijeron fue que debido a la propiedad de que los electrones se mueven mucho más rápido que los núcleos, vamos a considerar que los núcleos son estáticos desde el punto de vista de los electrones, obviamente. Esa es la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Entonces, esto quiere decir que si los núcleos son estáticos, entonces su energía cinética es cero. Y su energía de interacción, si la distancia entre ellos no va a cambiar, entonces es una constante que se puede sacar del hamiltoniano fácilmente y escribirlo como el hamiltoniano igual a la energía cinética de los electrones más la energía de interacción de los electrones más la energía de interacción de los electrones con el núcleo, quedando ese hamiltoniano más corto que solo contiene lo que tiene que ver con los electrones y el campo producido por los núcleos. Y así nos queda la ecuación después de someterla a la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Bueno, continuando con la exposición, corresponde mi turno, Camilo Caldera. Yo les voy a hablar un poco sobre la aproximación adiabática y la aproximación diabática, ¿ya? Entonces, primeramente tenemos que la aproximación adiabática se obtiene
despreciando los segundos miembros de las ecuaciones 1. ¿Ya? Entonces, el término Hn sub m, que es este que estoy señalando aquí, se puede interpretar como un elemento de corrección al movimiento nuclear debido al acoplamiento de los movimientos nucleares y electrónicos. ¿Ya? Entonces, cada función vibracional de tipo X n sub i a de q asociada al nivel I del estado electrónico n es solución de esta ecuación aquí mostrada. ¿Ya? Entonces, cuando las funciones de onda electrónicas phi sub m y phi sub n varían lentamente con los desplazamientos nucleares, los elementos no diagonales serán del tipo de estos elementos que mostramos aquí en estas ecuaciones. Perdón. Y también serán los del tipo de esta que están acá abajo. ¿Ya? Entonces, podemos decir que son pequeños, ¿ya? Que los desplazamientos nucleares son pequeños cuando las diferencias de las energías E sub m0 menos E sub n0, esta es una de las razones del éxito de los métodos adiabáticos y de los métodos de Bohr-Oppenheimer. ¿Ya? Entonces, como regla general, también podemos decir que los niveles de energía electrónicos, que son los sub n0 de Q, estarán separados por unos pocos electrones de valencia para niveles de energía cercanos al estado fundamental electrónico. Por supuesto que las diferencias entre niveles cambian para diferentes configuraciones nucleares, pero para una fija, las diferencias entre niveles electrónicos altamente excitados son generalmente más pequeñas. ¿Ya? Entonces, continuando, tenemos la aproximación diabática. Entonces, ¿qué decimos de esta? Que decimos, bueno, la validez de las aproximaciones de Bohr-Oppenheimer y la adiabática se pueden poner en entredicho en la medida que los operadores de H sub n m, estos n y m sean distintos y que sean despreciados, y ya que estos sean despreciados de la ecuación número 1, como ya lo dije anteriormente. Estos valores fueron despreciados de la ecuación número 1. Y que dependan de forma crítica de la inversa de las diferencias entre las energías electrónicas y que posean valores importantes, lo cual ocurrirá cuando se dé un cruce entre estados, como lo mostramos en la figura número 1. ¿Ya? Que de ahí, como vemos, un cruce entre estados, entre m y n, lo que nos dará un valor de Q sub p. ¿Ya? Entonces, en tal caso se impone otra descripción del movimiento nuclear, ¿ya? Que se va a llamar una diabática, ¿sí? O por lo cual se puede considerar la interacción de dos curvas electrónicas que tengan valores E sub n diabática de Q asociadas a las funciones de onda phi sub n diabática de Q por Q. ¿Ya? Entonces, bueno, si estamos ante un problema en el que un elemento matriz de intersección
de configuración electrónica está definido por esta ecuación aquí mostrada. Si tenemos un elemento definido por esta ecuación aquí mostrada, donde los valores de phi sub n configuración mayores designan la función de onda aproximada obtenida de las configuraciones atómicas que es débil, lo que significa que existe uno o varios puntos Q sub P para los cuales, como tenemos ahí en la ecuación, beta de Q sub P es igual a un medio de E sub m sub 0 de Q sub P menos E sub n sub 0 de Q sub P. Tengo un valor aproximado, ¿ya? Entonces, que E sub m sub 0 de Q sub P tengo un valor aproximado a E sub n sub 0 de Q sub P, como lo muestra ahí en la ecuación. Ahora, entonces la descripción adiabática es inadecuada, como lo muestra en la figura 2, en esta figura, ya, como lo podemos ver en la figura, esta descripción es inadecuada. Por contra, los elementos no diagonales del hamiltoniano en el modelo diabático se describen de la siguiente manera, como los tenemos aquí en estas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, estos términos perturbadores tienen un efecto un tanto menos importante y por consiguiente la aproximación diabática es tanto más precisa cuanto más débil sea este beta de Q, ¿ya? Entonces, en el organigrama número 1, que es el organigrama que estamos presentando ahí, resume el conjunto de estos modelos con su condición de validez. Entonces, el modelo diabático de una parte de los modelos de Bohr-Oppenheimer y adiabático de otras, forman dos grandes vías de aproximación, ¿ya? Entonces, la solución exacta que se obtendrá directamente vía tratamiento diabático, interacción de configuraciones, mejor que sobre el diabático en la medida que beta de Q sea más débil. Y en caso contrario, con beta de Q grande, podríamos utilizar la vía de Bohr-Oppenheimer adiabática con interacción, ¿ya? De configuraciones sobre la diabática, la que proporcionará mejores resultados, como lo podemos ver en el organigrama, ¿ya? Entonces acá en exacta tenemos que la interacción de configuraciones sobre la base diabática es mejor y que la resolución de ecuaciones acoplada escrita en base diabática, ¿ya? Y la interacción de configuraciones sobre la base adiabática y también la resolución de ecuaciones acopladas escritas en base adiabática. Y bueno, eso fue todo lo mío y ahora continúa mi compañera. Muy buenas tardes, profesor. Le habla Natalie Veruna y voy a continuar con el tema. Pues para esto entonces tocaremos el tema de los métodos semiempíricos. Existen grandes dificultades para utilizar métodos in vitro en el estudio de moléculas o sistemas de tamaño mediano, grande y por lo que se desarrollaron otros métodos aproximados, los semiempíricos y los de mecánica molecular. Para tratar estos grandes sistemas, de todos es conocido el popular y sencillo método de Hooke o del orbital molecular electrón libre. Ya hemos visto que existen diferentes niveles de teoría para estudiar sistemas químicos. La mecánica molecular supone un modelo de palitos y bolitas. El modelo de palitos y bolitas supone que las distribuciones electrónicas son fijas y aditivas. Por lo tanto, la mecánica molecular comenzará a tener problemas a la hora de moldear sistemas conjugados
extendido. Aumentar el nivel de teoría implica calcular distribuciones electrónicas. Los métodos semiempíricos constituyen un segundo nivel de teoría que utilizamos en este curso. Como el nombre lo dice, semiempírico. Estos métodos contienen una parte basada en teoría y una parte basada en datos obtenidos experimentales. La simplificación introducida en el nivel semiempírico consiste en suponer que el comportamiento químico depende exclusivamente de la capa de valencia. Por el otro lado tenemos el hamiltoniano como descripción de la energía de un sistema. En este, así como la mecánica molecular, tiene su base en los tipos de átomos y el campo de potenciales. El fundamento de los métodos semiempíricos es llamado hamiltoniano, brevemente, y hamiltoniano es una descripción de la energía de un grupo de partículas. Supongamos que tenemos dos partículas con la misma masa, el mismo radio y la misma carga. La función que describe cómo interactúan es la ley de Coulomb. Dependiendo de las cargas, si tienen signos iguales u opuestos, mediante la ley de Coulomb podemos calcular la energía necesaria para mantener las partículas en configuración determinadas. En este caso, podemos considerar la ley de Coulomb como un hamiltoniano. Continuando con la temática, hablaremos sobre el método DFT, el cual es una consideración del método semiempírico que se llama teoría de funcional de densidades electrónicas. Entonces partimos de una definición la cual nos dice o indica que es el procedimiento variacional alternativo a la ecuación de Schrödinger, donde el funcional de la energía electrónica es minimizada con respecto a la densidad electrónica. Esto tiene gran utilidad y la gran utilidad de este formalismo está en lo útil que suele ser para hacer cálculos cuantitativos de la estructura electrónica de la materia, tanto en la física de la materia condensada como en la química cuántica. Lo que nos quiere decir que esta teoría, es por ejemplo una versión alternativa, como lo era por ejemplo, la mecánica material de Schrödinger, entre otros métodos. Otra forma de ver los cálculos que se hacen en cuántica, pero en este caso las funciones que nosotros vamos a trabajar van a estar, con argumentos de densidad electrónica. Entonces más adelante nosotros vamos a ver de qué está hecho. Nosotros podemos expresar o podemos decir que estas funciones con argumentos de densidad electrónica van a ofrecer gran poder a esta teoría. Va a ser tal que nosotros vamos a poder incluso trabajar con sistemas con muchos cuerpos. Esto quiere decir que varias partículas interactuando en un sistema a otro. Entonces, pues en base a esto se debe o se dice que este formalismo es útil para hacer cálculos para la materia de la física, considerando pues prácticamente como la física considera son muchos cuerpos interactuando, pues entonces esta teoría es aplicable en este sentido. Ahora, antes de entrar en lo que es el formalismo de la teoría de la función de densidades electrónicas, vamos a ver algo de historia. Entonces, como se muestra en esta diapositiva, esta teoría se remonta en los años 1920 con los señores Thomas y Fermi, quienes calcularon la energía de un átomo representativo en su energía cinética, como dice una función de densidad electrónica. Y ellos combinaron estas expresiones, este resultado, como las expresiones clásicas de las interacciones núcleo-electrón y de las de electrón-electrón, que también pueden ser expresadas como una función de densidad electrónica. Entonces, estamos trabajando con finales que van a depender de la densidad electrónica. Ese es el cambio, es el único cambio. Allá trabajamos con variables de, por ejemplo, que dependían de cada una de las coordenadas. Allá en el formalismo de Schrödinger, que dependían de las coordenadas de cada una de las partículas. Acá en este caso
no va a depender de las individuales, sino más bien de las densidades electrónicas. Bueno, en este caso, a las energías más adelante, en el año 1928, el señor Dirac mejoró el modelo añadiendo una nueva función que se llama función de energía de los intercambios correlacionados. Bueno, entonces pues acá lo que se hizo fue que Dirac lo que introdujo fue otra nueva función a la que iba a mejorar los resultados de esta teoría. Y pues esa función de energía de intercambio también pues fue obviamente es otra función de la densidad electrónica. Más adelante, en 1964, Henry y Hooke demostraron que la energía es función de la densidad electrónica y que además la derivada con respecto a la densidad electrónica en estado fundamental es igual a cero. Es decir, estos señores lo que hicieron fue un teorema y este teorema prácticamente es la base de lo que es el desarrollo de esta teoría. Más adelante, cuando tratemos el formalismo, o sea, el tema de formalismo, nos daremos cuenta del por qué. Pues entonces, en adición a este que hizo Henry y Hooke, más adelante el señor Islam demostró que a partir de esta misma teoría es posible escribir ecuaciones para orbitales automáticos. Entonces, pues, y prácticamente lo que hizo Humbert y Hooke en 1964, en adición a lo que hizo Islam, van a construir lo que más adelante conocemos como formalismo de esta teoría. Pero mientras tanto, miremos lo que es, el poder de la teoría. Las leyes físicas fundamentales que son necesarias para la teoría matemática de una gran parte de la física y la totalidad de la química pues son completamente conocidas y la dificultad es únicamente que la aplicación exacta de estas leyes lleva a ecuaciones demasiado complicadas como para resolver. El poder de la teoría simplificacionista. La DFT reformula el problema para ser capaz de obtener, por ejemplo, la energía de la distribución electrónica del estado fundamental, trabajando con el funcional de la densidad electrónica, en vez de una función de onda. Una ventaja es que la densidad es una magnitud mucho más simple de las funciones de onda y por tanto más fácil de calcular. Y en práctica son aceptables. Sistemas mucho más complejos. La función de onda es un sistema de n electrones que depende de 3n variables, mientras que la densidad electrónica no solo depende de 3 variables. Me explico. ¿Dónde tiene un gran impacto esta teoría? Bueno, si recordamos cuando trabajamos con el formalismo de la ecuación de Schrödinger, esta permitía que podemos describir de forma exacta el comportamiento de los sistemas muy pequeños, es decir, de los sistemas cuánticos. Entonces, recordemos que también esta capacidad de predicción de esta ecuación se ve limitada en el hecho de que su ecuación que generan son demasiado complejas de resolver numéricamente y mucho menos analíticamente. Entonces, pues si nos damos cuenta, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con una sola partícula, ya la función de onda se hace función de 3 variables de las coordenadas x, y y z. De esa partícula, si trabajamos con 2 partículas, ya sea con la variable x de la primera partícula, con la variable x de la otra partícula, y de igual manera con la partícula x, y z. Es decir, la primera partícula x es la segunda partícula y, y así sucesivamente. Si tenemos n partículas en un sistema, entonces van a haber 3n variables. Para la función de onda, en cambio, si yo comienzo a trabajar estas funciones en términos de densidad electrónica,
nos damos cuenta de que aquí ya no van a interactuar, digamos, las coordenadas específicas de cada una de estas partículas individuales, sino más bien las coordenadas X, Y y Z del espacio de configuración. Es decir, que ahora van a ser solamente tres variables X, Y y Z de una forma general. Una desventaja es que salvo los casos más simples no se conoce de manera exacta las funciones que han comprobado que den buenos resultados. Entonces, ¿cómo trabajamos el formalismo? Pues lo trabajamos para estados estacionarios, es decir, va a ser en nuestro caso de partícula, es decir, nuestro modelo ideal, por lo que aquí no vamos a trabajar, digamos, para el dominio de la función de onda, que es independiente del tiempo. Eso no quiere decir que sea extendida. De hecho, este formalismo también está explicado para el caso relativista, es decir, para la función de onda que depende del tiempo, y pues esa extensión ya no va a permitir calcular estados reales, estados de excitaciones. En este caso no va a permitir hacer cálculos de estado fundamental, obtener información del sistema cuántico, pero en el estado fundamental. Entonces, pues este va a ser nuestro modelo de partida, nuestro modelo ideal de los estados estacionarios. Entonces, pues este estado estacionario lo vamos a construir a partir de, pues como había mencionado antes en la sección de historia, del teorema de Humbert-Hunk y del modelo de Islam, que van a adicionar a estos dos modelos, teoremas, pues para construir lo que es la matemática de esta teoría. Pues bien, ahora el formalismo. Partimos de la teoría, del teorema, perdón, de John Humbert y Hunk. Entonces John Humbert y Hunk demostraron que la energía es una función de la densidad a través de la relación que se muestra en pantalla. Entonces, pues donde la energía de la molécula expresada en una función de la densidad de electrones se puede expresar como una función f de ρ, no con la integral que se muestra en pantalla. Esta f de ρ se le conoce como función universal, y esta es la que contiene la energía cinética y la energía de interacción de los electrones. Entonces, pues eso es lo que debemos conocer, que pues la expresión del teorema que se muestra y de lo que es la función de f de ρ se representa como función universal y contiene, digamos, pues información acerca de la energía cinética de los electrones y de las energías de interacciones entre cada uno de ellos. Entonces, pues continuando, porque es el teorema base, pues, ¿por qué es el teorema base? Pues porque prácticamente es el modelo de Islam, es una extensión de una extensión, pues es el sentido. Ellos lo que se basaron es en expresar que f de ρ buscara una aproximación para esta función. Entonces, para lograr este propósito, Islam recurrió a un sistema ficticio, el cual está constituido por sistema de electrones no interactuantes. ¿Esto qué significa? Que el sistema puede estar representado por un determinante de Slater, cuyos elementos son funciones que representan los electrones del sistema, es decir, sus orbitales. En este punto de partida, la energía cinética corresponde a una de sus sumas de las energías cinéticas individuales. Bueno, pues obviamente, como digamos, como tenemos un sistema de n electrones, no interactúan. Esto significa que los movimientos están desacoplados. Si están desacoplados, prácticamente la energía cinética global de estos sistemas se debe a la contribución a cada una de las energías cinéticas de los electrones que forman dicho sistema. Por eso ahí aparece esa suma. Es el operador de la energía cinética, así se define
la energía cinética en la mecánica cuántica como diferencial de la variable de la función de onda de ese electrón. La compleja conjugada de esta función de onda, por el operador energía cinética, que es menos un medio de nabla cuadrado, y la función de onda normal. La integral es la definición de la energía cuántica de una partícula, pero como dije, que la energía cinética global es la contribución de cada una de las partículas. Entonces, lo que hay que sumar son las energías cinéticas de cada partícula y tenemos la energía cinética global, que es lo que mostraríamos ahora. Recordemos que la densidad electrónica es la suma de las densidades orbitales. Bueno, aquí la densidad electrónica también es desacoplada. Esto significa que la densidad de las energías global la podemos expresar como la suma de las contribuciones de cada una de las partículas. Y pues aparece esta ecuación. Y bueno, como densidad electrónica, las complejas conjugadas de la ecuación de onda por funciones de onda de la misma. Entonces, pues tenemos estas definiciones. Un elemento adicional en el modelo de SCLAM es la aproximación a las interacciones electrón-electrón, ya que propone como parte principal de esta interacción culúmbica. Pues lo que expresa esta ecuación, esta viñeta de aquí, es que ellos logran, digamos, entender estas expresiones entre las relaciones entre los electrones, es decir, la energía potencial de la interacción entre los electrones que forman el sistema. Entonces, pues si recordamos, la fórmula de potencial es igual a una constante por las cargas al cuadrado sobre la distancia que la separa. Bueno, esta es prácticamente la misma en este caso. Es que está en función de la densidad de onda. Todo se está trabajando en la densidad de onda de la densidad electrónica. Entonces, de ahí resulta la expresión donde pues esta resulta un medio de la integral doble, pues de los diferenciales de las variables por la función de onda de la primera partícula por la función de onda de la otra partícula y de la distancia que la separa. Entonces, en la integral lo que juega un papel para permutar, pues, o sea, permutar lo que nos quiere decir es que, pues, por ejemplo, en el trabajo tenemos tres partículas, entonces permite capturar el potencial de la integración de 1, 2, 2, 3 y 2, 3. Lo que hace es, pues, como lo dije, permutar, jugar a hacer que todos los potenciales se sienten en el mismo sistema. Entonces, pues, esa es la definición, eh, la explicación a esa expresión. Y pues con esto entonces, con las expresiones anteriores obtenidas, la función universal, como la hemos definido, ella tiene una energía cinética. Las interacciones ion-electrón, entonces, pues como la energía de interacción electrón, la expresamos como la energía coulombiana, energía de interacción coulombiana de J de Rho, ya que pues le adicionamos lo que realizó el señor Dirac, que introdujo la energía de intercambio y correlación. Esa energía de intercambio y correlación lo que hace es que, pues digamos, involucrar estos potenciales que están dentro del sistema, por ejemplo, el potencial de interacciones entre los núcleos, por ejemplo. Entonces, pues de esta forma, teniendo en cuenta estas expresiones, los orbitales de Kingsland son aquellos que satisfacen la ecuación de Kingsland. Bueno, nos damos cuenta de que pues prácticamente esta ecuación que aparece allí
es como si fuera pues una ecuación de Schrödinger normal, donde pues lo que está entre paréntesis es el hamiltoniano del sistema y pues ahí tenemos las funciones de onda. Recordemos que la solución de esta ecuación de Kingsland lo que genera son orbitales electrónicos, funciones de las que pues los orbitales electrónicos, y con esto ya prácticamente el modelo está completo. Listo, pues podemos calcular la energía molecular de la molécula a partir de densidades electrónicas, y a partir de esto podemos pues capturar funciones de onda de los electrones dentro de la molécula, y a partir de esta ecuación diferencial ahora pues ese potencial. Pues aquí tenemos una expresión que es BEFF. Pues esto lo que nos representa es lo siguiente. Genera la energía, es pues la generación de la energía del estado fundamental, el potencial de Slam, BEFF, pues incorpora por tanto los efectos de las interacciones entre electrones, incluyendo los intercambios correlación, y también los de las posibles potenciales extremos de confinamiento, por ejemplo, el potencial atractivo de un núcleo atómico sobre los electrones Br. Formalmente, el potencial de Kingsland se ha definido como la de vara de función. Entonces, pues el BEFF es la suma de todos los potenciales que actúan dentro del sistema, un potencial global, y pues bueno, pues eso es todo. Pues en resumen, esta teoría lo que busca es que pues digamos a partir de esta pues expresar las funciones a partir de argumentos de densidades electrónicos. Nosotros podemos obtener la energía de las funciones de onda, lo que se busca con las ecuaciones de Schrödinger, pero además de calcular la densidad de la función de onda, pues también permitir trabajar con muchos más cuerpos, ya que de esta dependen las variables globales y pues no específicas.